Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Radioactiva. Como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, @laradioactiva, donde pueden ver las distintas entrevistas que vamos a ir subiendo semana a semana. Y también tenemos nuestra cuenta de mail por si nos quieren sugerir nombres de futuros invitados a este ciclo. Lo pueden hacer escribiendo a laradioactiva@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradecerles que se hayan unido a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, le voy a dar la invitación a nuestro invitado del día de hoy para que podamos charlar un rato con él y que ustedes lo conozcan un poquito más. A ver, esperamos que la persona que hoy tenemos de invitado acepte nuestra invitación. Hola Daniel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gran gusto después de tanto tiempo encontrarnos ahora sí, en vivo, en directo, en esta entrevista que hace tiempo la veníamos programando. Es verdad, así que bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a la Radioactiva. Muchas gracias, muchísimas gracias, es un gran gusto. Así que si me permitís, quiero hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con la entrevista en sí. Encantado. Bien, en el día de hoy nuestro invitado es el señor Daniel Castro. Él es un periodista de la radio y de la televisión uruguaya, nacido en el departamento de Tacuarembó, y además se desempeña tanto en Radio Carve como en Canal 4 de Montevideo, Uruguay. Así que Daniel, cuando tú quieras, arranco con las preguntas. Adelante, encantado. La primera justamente relacionada a la profesión en sí. ¿Cuándo fue el momento en que tu cabeza te indicó, seguramente tus sentimientos, tus pensamientos, mejor dicho, te indicó que tú querías llegar a ser periodista? Y he contado que fue bastante accidental porque estaba en Tacuarembó y ante una circunstancia que me obligaba a empezar a trabajar, ya no podía seguir con aquella vida, digamos, casi de adolescente o de joven en este caso, a los 19 años. eh, Empecé a buscar un trabajo, me fui vinculando desde el área comercial a una radio de Tacuarembó, que se llama Radio Zorrilla de San Martín. Allí lo que tenía sobre todo era el cometido de vender publicidad, básicamente. Y fui espantoso en eso, así que consideraba que había fracasado en mi primer intento laboral. Sin embargo, el dueño de la radio en aquel momento, el director de la radio, me dio como una nueva chance de ser locutor operador a partir de las 5:30, 6 de la mañana. Era una tarea evidentemente muy técnica, nada más que ir a pasar discos y a leer el estado del tiempo, la temperatura y decir la hora. Pero claro, eso me permitió ser operador de un enorme programa periodístico que había en ese momento en la radio, que se llama Adelante, que sigue manteniendo su total vigencia. Y a partir de ahí sentí que efectivamente no quería estar en este lado de la cabina, sino en el otro, eh, participando del programa. Era un programa periodístico pero muy, digamos, asociado a lo que es un espacio periodístico del interior. Era un programa de mucho servicio a la comunidad, eso me fue atrapando, y a partir de ahí empecé como en esa escalerita, primero a tener mi programa propio, después pasé a la televisión local, allá en Tacuarembó, y después vino esta oportunidad de trabajar acá en los medios de Montevideo. Lógico. Y qué historia, ¿no? Porque si uno lo relaciona a lo que es tu trayectoria hoy en día dentro de lo que es la capital, ya es como que está acostumbrado, pero no mucha gente seguramente sabe que tú sos de Tacuarembó, que para muchos, los que no saben, sobre todo que son de Argentina y de otros países, les cuento que Tacuarembó es el departamento más grande del Uruguay, pero sin embargo no es el que más habitantes tiene, como dato Es curioso. cierto, es cierto, tiene una importante extensión territorial, pero toda la población está muy concentrada
en la ciudad, en la capital, para pelear un poco, es la cuna de Gardel. Ahí nació Carlos Gardel. Ahí está. Lógico, seguramente que más de alguno lo discutirá, pero Por hay mucha gente supuesto. que también está de tu lado y eso está más que válido. Eso te quería preguntar si tú sos de Tacuarembó Capital. Mira, yo nací en Tranqueras de Rivera, o sea, es un departamento cercano. Nací en el año 1965, pero ya al año mi padre con mi mamá se instalaron en Tacuarembó. Ellos tuvieron toda la vida una actividad comercial, así que justamente ahí está el estado de pertenencia, porque muchas veces reivindicando obviamente mi origen ahí en Tranqueras, no viví casi nada, más allá de que tengo familia ahí. Por lo tanto, uno también con el paso del tiempo va asumiendo su sentido de pertenencia y Tacuarembó a mí me dio todo, así que sí, me siento de Tacuarembó. Vivimos toda la vida en la ciudad, sí, en Catalina y Agraciada. De acuerdo. Y justamente tú recién hacías mención de lo que es el trabajo de la radio y lo que es el trabajo en televisión. Quería preguntarte si tú con tantos años de experiencia en los medios, notas que hay mucha diferencia, porque una cosa es estar del otro lado de la radio con un micrófono de por medio y decís, no me están viendo la cara, puedo hablar Mm. tranquilamente, puedo estar haciendo gestos, puedo hacer alguna cara con el entrevistado y no pasa nada, es un código interno entre ustedes. Y otra cosa es la exposición diaria del día a día, ya sea tu propio programa, que después voy a estar mencionando en otra pregunta, a ver si te das cuenta, no lo quiero decir para no irme por las ramas con la otra pregunta que viene a continuación, y también en un informativo tan central como es el de Telenoche 4. Ujú. Sí, no seré muy original con la respuesta desde ya, porque efectivamente mucho se ha hablado de las diferencias entre la radio y la televisión. La radio tiene ese carácter intimista, o sea, mantiene esa cuestión de la cercanía, eh, te acompaña, es un medio que te acompaña, en consecuencia se genera como un clima. Yo creo que la radio genera climas que otros medios no pueden alcanzarlos. Y obviamente tiene esa cuestión de la cierta libertad que te permite un estudio de radio, más allá de que ahora también se ha incorporado en muchos casos la cámara al estudio de la radio, y ahí no es que se desnaturalice mucho aquel espíritu de la radio, pero efectivamente esta modernidad implica algunos cambios, por lo tanto, también haciendo un programa de radio muchas veces uno tiene que tener mucho cuidado con la gestualidad. Más allá de lo cual, es un medio de enorme trascendencia, de gran penetración, de gran impacto, eh, es ese medio de compañía, esa figura que tenemos todos, ¿no? De la persona que de pronto va, eh, yo qué sé, en el medio de la campaña, eh, a caballo, puede estar escuchando la radio, personas a veces en situaciones más comprometidas, llámese, por ejemplo, un centro de reclusión o un hospital, o digamos, simplemente gente que está sola. La radio es impresionante cómo ayuda a vencer muchas veces esos espacios de soledad, porque la persona que está sola se incorpora de tal manera a tu espacio periodístico, a tu programa, que siente efectivamente que está acompañada. Y yo creo que ese es un gran mérito de la radio, es una de las principales contribuciones de pronto que tiene como medio. Y la televisión es más, si se quiere, impiadosa. La televisión te acota a la mínima expresión el margen de error. No hay mucha cintura posible allí, porque todo es muy visible, porque todo queda muy expuesto, porque hasta con los gestos se transmite, porque hay también ciertos códigos, más allá de que también eso ha cambiado con el tiempo, pero hay códigos hasta en la forma en la que uno tiene que presentarse ante su público, porque también allí hay un componente muy fuerte de respeto, en la postura, en lo gestual, en la actitud, en la forma de decirlo, pero también la televisión no perdona. A diferencia de la radio, o a diferencia de la prensa gráfica, tal vez, eh, es impresionante el impacto que tiene, ya no te digo un minuto, un segundo en la televisión, un impacto enorme. En eso, el, el- el rol de la tele es inigualable porque también se ha prestado para contribuciones muy importantes de servicio. Cuando uno convoca a la solidaridad, también la televisión juega un rol preponderante. Así que bueno, son medios distintos, ambos apasionantes desde ya,
No quiero quedar en esa lógica de si tuviera que elegir uno, cuál sería, porque me parece que en este caso, afortunadamente, en mi vida profesional son complementarios. Seguro. Así que si me permitís, también quiero hacerle algunas preguntas para que la gente conozca un poquito más al Daniel Castro, que quizás no lo conocemos tanto, no por el hecho que no lo quiera contar, sino que quizás son cosas que a uno le llaman la atención o le generan cierta intriga, como se dice. Una Bien. es justamente, tú decías que recién a los 19 años fue que empezaste con esto de los medios. Si querés, ya Ujú, habías terminado el liceo, ya estabas, si querés, en camino a quizás elegir cualquier otra profesión y está más que aceptado. Quería ujú. preguntarte, ya sea de niño o mismo en la adolescencia y demás, si tenías en mente alguna otra profesión que te hubiese gustado dedicarte. Además de la de futbolista, que es la que tenemos todos, ¿no? Es el Eso sueño de, seguramente sí. el sueño de cualquier gurí, de cualquier chiquilina aquí en Uruguay. Eh, pero obviamente, bueno, en realidad viste que había, por lo menos en aquel momento, había como dos profesiones que me apasionaban, ¿no? Una no la calificaba como profesión, era un juego, me hubiera ido muy bien, seguramente si hubiera optado por eso, que era lo del fútbol. Después me apasionaba el tema de la aeronáutica, tenía como esa, eh, no sé, como esa seducción hacia lo que era, por ejemplo, pilotar aviones. Eh, Ujú. pero después un poquito más aquí tenía que empezar a delinear mi futuro camino y me parece que el derecho era algo que me apasionaba hacer. Hubiera transitado una carrera de derecho perfectamente si no hubiera tenido que cortarla precisamente por estos compromisos profesionales ya muy tempranos. Después, cuando fue pasando el tiempo, digo, hubiera sido un buen abogado, no sé, tal vez, pero probablemente hubiera sido un muy buen arquitecto, porque ahora es una profesión que me apasiona. Así que hubiera tenido como esa disyuntiva también. Lógico. Y como futbolista, ¿qué tal? ¿Un aguerrido o un Sí, goleador? raspaba en la mitad de la cancha, creo. Esa era, viste, la condición del cinco. Más allá de que me inclinaba hacia la izquierda, soy zurdo, tenía como cierta, muchas veces, viste que los zurdos en principio parece que eh, tienen como, no sé, otra condición, otra habilidad o vaya a saber qué, Sí. pero lo cierto es que hubiera funcionado razonablemente bien. Para llegar a un equipo de la C en Italia andaba bárbaro. Claro, te iba a decir, no como el negro jefe, porque por generaciones seguramente no lo llegamos a ver ninguno de los dos, pero una mezcla entre el Cacha Arévalo y el Canario Bueno, García. algo así, tenés razón, sí, podría ser, exactamente. Con chispas de Forlán igual, ¿eh? Ojo, Ah, ojo, ojo con eso. Es un 5 habilidoso que incluso llega a meter gol. Ojo. algo así, algo así. A veces se equivoca en el arco rival, ¿no? Totalmente. Errores cometemos todos. Lógico. Y justamente recién hacíamos mención a tu vida en el interior del país, porque convengamos, para aquellos que no lo saben, Tacuarembó, en cuanto a distancias con Montevideo, es una distancia considerable. Sí, Yo sé sí, que en el año 94, 95, si está mal la respuesta, por favor, corregime, llegaste a lo que es el mundo capitalino. Quería sí, preguntarte exacto. cómo fue tu adaptación, si te adaptaste enseguida, costó, porque la verdad es que Mm, viniendo de tan sí, lejos, seguramente que fue sí, más sí. complicado. Eh, Son 387 kilómetros los que separan a Montevideo de Tacuarembó y, y fueron 387 kilómetros que me costaron mucho en cuanto a eso que decís. Me encontré con una ciudad que hoy afortunadamente me da todo, me da trabajo, me da educación para mis hijos, me da la felicidad, además de trabajar en lo que amo. O sea, a Montevideo le voy a agradecer toda la vida el hecho de que me permita ejercer esta profesión apasionante. Pero me mostró los dientes al comienzo, ¿no? Fue una ciudad hostil, creo que nos pasa a muchos que venimos de la capital, que venimos del interior a la capital. Creo que también el hecho de ser mediterráneos, porque Tacuarembó está metido en el centro del país, nos daba algunas características, tal vez, en fin, nos cuesta más, nos costaba, ahora todo se hizo mucho más fácil de pronto, todo mejoró en materia de comunicaciones, en fin, de hecho, esto que estamos haciendo es maravilloso, es impensado hace unos años. Por lo tanto, creo que hoy todo eso se hace mucho más fácil. Desde el momento en que el mundo es chiquito, imagínate estas distancias aquí en Uruguay. Pero sí, me mostró como los dientes, ¿no?
me resultó una ciudad hostil, una ciudad, digamos que si puede te desplaza. Eh, y además en aquel momento yo había dejado también a mi familia, yo ya tenía hijos en Tacuarembó, entonces me iba los fines de semana. Eso me provocó muchos fines de semana la sensación de que no quería volver a Montevideo directamente. Digo, bueno, ya está, fue una experiencia linda. Y después, bueno, las cosas se van como acomodando hasta que uno en un momento entiende que, bueno, que hay que pelearla, que no podés rendirte ante esa prueba a la que te somete la gran ciudad. Me parece que además después le ves el lado positivo, ¿no? Que te da como esa, eh, no digo caparazón, porque siempre tenemos la piel sensible de todos modos a cualquier cosa que nos pase, pero te da como una suerte no sé, de barniz ahí como para encarar las tormentas. Y me parece que hoy por hoy, más allá de que extraño mucho Tacuarembó, allí dejé a algunos amigos, están mis padres felizmente allá, de hecho, este fin de semana estuve con ellos. eh, pero bueno, traté de ir dejando de lado esa cosa romántica del pago, ¿no? Más allá de que le hago siempre mucho caso a don Alfredo Citarrosa, ¿no? No te olvides del pago si te vas para la ciudad, y es lo que trato también de ejercitar a diario. Qué linda reflexión esto, ¿no? Porque como decís tú, no se olviden los orígenes, pero también uno busca perseguir los sueños y eso yo creo que justamente, si hay algo que te deja esta profesión es justamente eso, ir Sí, en busca de un sí. poquito más y bueno, costó la adaptación, pero mira hoy donde te encuentras, ¿no? En un lugar de privilegio, yo creo que Es junto un con lugar el de resto de los privilegio. canales de televisión que Sí, conforman la grilla de lo que sí, es Montevideo, hoy en día Canal 4 Canal 12 bueno, mismo el 5 y el 10 son cuatro canales que tú los nombras a cualquier uruguayo y te puede decir cualquier programa sin de duda. cualquiera de estos cuatro, y justamente, ¿no? El privilegio de contar con comunicadores como tú, por ejemplo, en alguno de ellos da como una especie de decir, bueno, sí, está hace tantos años o lo veo no solamente en el noticiero, sino en el programa que tiene él, que justamente viene a relación de la siguiente pregunta. Claro. Ahí te da, si querés te engancho a lo que es el programa, si es realmente necesario para ti escuchar todas las voces, justamente, no Ujú. solamente nombrando el programa en sí, sino en Claro, general. O a veces no, sí, porque, por ejemplo, te doy un caso concreto, hay casos concretos como fue el caso de las pasteras en su momento, ¿no? claro. Que se viene instalado en Fray Bentos y que también mucha gente estaba de acuerdo porque justamente decían que la posibilidad de más puestos laborales para la gente, lo cual es algo beneficioso, pero por otro lado no, estaba mucha gente en desacuerdo por el tema de la contaminación del río. Entonces, quería preguntarte a ti como periodista o como persona mismo, ¿no? Si te parece lógico escuchar todas las voces y por qué. Sí, me parece relevante. Yo creo que si hay algo que ha distinguido al país o que nos ha caracterizado, es precisamente que hemos tenido ante circunstancias complejas al diálogo como instrumento de salida. Es el diálogo el que nos ha permitido superar circunstancias muy embromadas que hemos tenido, y reivindicaré siempre esa condición de dialogar. De hecho, eh, que estemos ubicados en una lista privilegiada de democracias en el mundo, que seamos de las 20 democracias más sólidas del mundo, habla precisamente de la forma en que nosotros utilizamos el diálogo. Y a veces uno lo reduce, y está bien, al diálogo que se genera en el sistema político, porque en definitiva la construcción de la democracia, que además es una tarea que debe ser diaria, tiene mucho que ver con eso, con la necesidad de tender puentes. Y ahí es donde aparece también la reivindicación de esos canales que tienen los políticos aún siendo adversarios. Y es verdad que con el paso del tiempo y con la irrupción de las redes, de pronto nos puede quedar la sensación de que eso se ha perdido. Me parece, o prefiero pensar, que en el ADN uruguayo está instalado el diálogo fecundo, porque nosotros, además, pese a esta sensación que podemos tener de un país absolutamente pacífico,
vivimos guerras civiles, vivimos enfrentamientos entre hermanos, literalmente. En consecuencia, a veces hay que pensar en aquel tiempo para darse cuenta de que también allí se salió dialogando, ¿no? Se salió hablando. Eh, entonces no me gustaría perder esa sensación o esa perspectiva que tengo sobre la importancia del diálogo ante lo que a veces parece ser esa olla en ebullición que son las redes sociales. Yo prefiero confiar en que cuando hay temas importantes que deben ser asumidos por la sociedad en su conjunto, se dialoga. Y están las muestras conocidas por todos ustedes de presidentes de un partido que van a visitar a presidentes de otros partidos, presidentes en ejercicio, sucedió hace poco, el presidente de la República que acude a entrevistarse con el presidente de la principal fuerza política, y allí hay como un espacio para el diálogo. Después, obviamente, y está muy bien que así sea, hay versiones contrapuestas, tenemos instancias donde la ciudadanía resuelve sobre esos asuntos, eligiendo a unos o a otros. Acá se ha dado una secuencia de varios gobiernos y las transiciones han sido muy ordenadas, a pesar de, obviamente, siempre algunos ruidos, pero son ejemplares las transiciones, todos recordamos lo que ha sucedido de la apertura democrática hasta acá. Así que escuchar a todos está muy bien. Lo que tal vez pretenda, dentro de mi modesto lugar, defender, es escucharnos, escuchar a todas las voces posibles, siempre será inabarcable escuchar a todas las voces, como nombre de un programa queda muy bien, el espíritu que nos anima es precisamente eso, es imposible en la práctica escuchar a todas las voces, pero las que podamos escuchar, que sean en un tono de respeto. Yo creo que hay que reivindicar el diálogo con respeto, hay que reivindicar el escuchar al otro. Sé que es muy difícil, sé que muchas veces nos encolumnamos detrás de posturas muy extremas. Lo que hay que intentar es que se dialogue, pero se dialogue con un sentido constructivo, que efectivamente, tal vez me esté imaginando un país eh, de las maravillas, pero creo que todavía tenemos margen como para coincidir mucho más en lo que eventualmente podamos discrepar. Entonces, contemplar a todas las voces posibles y que el diálogo, el debate sea respetuoso. Y como dicen a veces, también, cuando te dicen, cuando una persona te dice que está lloviendo y la otra persona te dice que no está lloviendo, uno supone que ahí tiene las dos campanas y después está esa lógica muy interesante. No, no. Lo que tiene que hacer el periodista es sacar la mano por la ventana y efectivamente comprobar si está lloviendo o no. Esa es una forma también de contemplar la realidad. No simplemente basta con tener las dos campanas, sino hacer esa experiencia de sacar la mano a ver si está lloviendo. Claro, porque yo te cuento que soy vedor del programa y aprendo mucho en cuanto a lo que es la forma de hablar, el vocabulario en sí. No solamente a ti como colega, desde ya mi admiración por el trabajo que realizas, sino también es que me parece que está muy interesante eso de escuchar, siempre y cuando sea un ambiente pacífico, que la gente tenga en cuenta que es importante ser escuchado, pero también al mismo tiempo saber escuchar. Claro, Tema que a veces, no lo digo por personas concretas, yo lo digo en general. Yo creo que muchas veces hay alguno que dice, no, porque tal no tiene razón o tal otro tampoco, pero yo sí, como que fundamenta solamente que su idea es la válida y me parece que eso también tiene la ujú, gracia de los programas, ¿no? Donde se debate algún tema en común, donde se trata de que todos tengan su idea, obviamente, la van a defender y es más que claro, aceptable, pero también tengamos en cuenta que escuchar es más que válido. claro. Sí, sí. En el programa lo que tratamos es de provocar ese espíritu yo sé que es ambicioso lo que planteo, pero es provocar pensamiento. Está buenísimo que cuando termine el programa la gente quede pensando. Es un ejercicio interesante el provocar el pensamiento, el hacernos pensar, el hacernos reflexionar. Más allá de lo cual, también es un programa en vivo, en consecuencia, primero que además de ser un programa en vivo, los panelistas que participan tienen la más absoluta. Lo único que se le dice al panelista es cuál es el tema que se va a tocar y nada más. Eh, a los invitados, bueno, ni que hablar. Por lo tanto, allí hay también un ejercicio importante de la libertad, eh, y de esa libertad responsable, más allá de que
el presidente en su momento la utilizó para hablar de la importancia de comportarnos todos con libertad, pero también con responsabilidad ante la pandemia. Hace mucho tiempo que entiendo que efectivamente el ejercicio de la libertad debe estar muy acompañado por el criterio permanente de la responsabilidad, porque hacer somos libres de hacer cualquier cosa. El asunto es cuánto de esa libertad que tenemos puede afectar al otro. Y en función de eso es que también tratamos de desarrollar el programa con ese espíritu, ¿no? Constructivo en la medida de lo posible y con respeto, Claro, y en un ambiente pacífico, sobre todo. en la medida de lo posible. Y justamente hablando del periodismo, seguramente que no solamente te centras en lo que es el propio Canal 4, sino que en el resto de los canales seguramente querés tener compañeros, colegas y está perfecto porque eso también habla de que más allá es como los equipos de fútbol, puedes tener un amigo hincha de Nacional, otro de Peñarol, otro de Serra, etcétera. Yo quería preguntarte si cómo lo ves tú al periodismo uruguayo a nivel nacional en sí y frente a otros tipos de periodistas, ¿no? Porque quizás Ujú. en otros países de la región o mismo en otros países del Sí. mundo se ve otro tipo de periodismo. Pero en cambio, por ejemplo, en el Uruguay, esto lo veo también en lo que son entrevistas y demás, que periodistas de un canal se sientan a hablar con otro con total naturalidad. En cambio acá, Ujú. en Buenos Aires te cuento que, por ejemplo, seguramente estarás saltando, ves que a veces periodistas de un canal no pueden hablar por exclusividad que tienen con su propio canal para hablar con periodistas de otro. Cosa que, viste, eso también Mm. es confrontativo. Sí, sí. Sobre el tema de nuestra realidad, mm, yo creo que hay tantos estilos de periodismo como periodistas. Cada uno de nosotros tiene su estilo, tiene su forma. Más allá de lo cual, me permito reivindicarlo como una profesión que se ejerce también con responsabilidad. Hay gente extraordinaria. Después, también volviendo un poco al origen de tu entrevista, eh, a veces se dan también circunstancias un poco, si se quiere, injustas, porque eh, muy buenos periodistas ejercen su profesión, su oficio, en un medio gráfico, o en una revista, o en un semanario, y resulta que a veces la propia realidad de esta cosa muy sobre la tele, la radio, lo digital, hace que perdamos de vista un extraordinario trabajo que hacen esos colegas de la prensa gráfica, por ejemplo, y que tal vez no sean los de gran renombre, ¿no? A veces el nombre te lo da el medio en el que estás, ¿ah? Estás, claro, fulano de tal de la televisión. Así que desde ese punto de vista yo prefiero también respetar muchísimo una cantidad de colegas muy profesionales que hay en la prensa gráfica. En la prensa radial hay fenómenos extraordinarios también, y en la televisión ni que hablar. Como en todo, ¿no? Es muy difícil también, ¿viste? Yo qué sé, dicen los futbolistas uruguayos son todos buenos. Bueno, sí, hay algunos excelentes, otros se reducen a raspar, en fin. Y yo creo que en ese caso, lo que debemos reivindicar es eh, terminar cada jornada laboral con la sensación de la tarea cumplida, del deber cumplido. Y me parece que en ese sentido la honestidad pesa muchísimo. Uno puede errarse, puede acertar, pero que sea sobre la base de la honestidad, sobre lo que decía, en la medida de la posibilidad tratar de darle la más amplia participación a las distintas corrientes de opinión, llámese la sociedad civil, la academia, el sistema político, ni que hablar, eh, pero acostarse con la tranquilidad del deber cumplido. Y creo que en ese sentido me permito hablar de una gran mayoría de profesionales uruguayos que trabaja muy profesionalmente, muy bien. Yo diría que da para enorgullecerse. Y además, atención, porque con esa cuestión del contrapeso, yo creo que son muchas veces los veedores, si se quiere, el contrapeso del sistema político, y eso está muy bien que suceda en esos términos. Hay muchas denuncias que se sustancian en el ámbito periodístico y que llevan a resoluciones judiciales, y eso también debe ser celebrado. Por lo tanto, en esa condición de observador atento del poder, creo que hay manifestaciones locales muy buenas, muy buenas. Sobre lo de Argentina, yo siento que una enorme admiración por el periodismo de ese país, enorme admiración, creo que hay una gran capacidad, un gran talento, muchas veces son como referentes para los que hacemos periodismo acá, pero también duele, eso hay que confesarlo, que la propia política pueda llegar a separar
a periodistas, y si se me permite el término que es un poco grosero, en uno y otro bando. Eso ojalá que nunca suceda aquí en Uruguay. A veces hay como chisporroteos que van un poco en ese sentido, pero son eh, efectos muy, digamos, muy acotados, muy reducidos. Lo que sí veo en Argentina es que, bueno, desde el momento en que hay familias de sangre que se pelean por la política, uno debería decir, bueno, lo de los periodistas es casi que un daño colateral. Pero me duele también, ¿no? Que haya esa confrontación tan dura entre colegas, entre profesionales que aman la profesión seguramente, ¿no? Eso me llama la atención y francamente, en fin, no es lo que más me gusta de ahí. Tal cual. Así que no, yo me llamo Silencio, te cuento mientras que te escucho, no es porque no me gusta interrumpir, más allá de eso, también aprendo con cada respuesta y obviamente voy incorporando palabras a mi vocabulario, cosa que el periodista hace constantemente. Yo creo que por más años de experiencia que pueda tener el periodista, siempre va Sin duda. aprendiendo un poquito más. Seguramente tú sos testigo de eso, ¿no? Que escuchas a colegas o escuchas distintos informes, entrevistas y demás, y vas aprendiendo cosas nuevas que las vas a ir incorporando. Así que Totalmente, la última pregunta, justamente, es claro. ¿qué te gusta hacer durante tu tiempo libre? Porque sé que un periodista no tiene tanto tiempo libre, sé que te dedicas a la radio, sé que estás en la tele, como dijimos también, sé que tenés a tu familia, entonces, Ujú. ¿cómo se distribuye ese tiempo libre que quizás a veces es tan preciado? Mira, yo creo que soy, o por lo menos pretendo ser, de gustos sencillos, pero de sentimientos profundos, y en la medida de lo posible la construcción de espacios para estar en familia, reivindicar eso es para mí como fundamental. Y después tenemos un país muy generoso en cuanto a lo geográfico, por lo tanto, en cualquier escapadita, te das cuenta que, por ejemplo, de Montevideo a cualquier lugar hermosísimo, siendo Montevideo bello, muy lindo, o siendo Montevideo muy linda como ciudad, vos a una hora y poco estás en lugares extraordinarios aquí en Uruguay, así que mi entretenimiento es salir a compartir con mi familia cualquiera de estos espacios. Por lo menos ese es el sueño de cada semana. Después, bueno, las cosas se van dando de una u otra manera, pero yo con algo sencillo como la familia alrededor y un buen asado y un buen vinito, ya está. Perfecto. ¿Y el mate no? El mate, por favor, bueno, acá no lo tengo en este momento, pero lo tengo acá cerquita. El mate no falta. Bien, ¿amargo o dulce? Amarguísimo. No sé si probé alguna vez dulce, pero ya Sí. filosóficamente lo rechazo. Tú sabes que yo estoy acostumbrado a tomar mate y justamente el otro día hablaba con un colega y me dice, no, porque el mate para nosotros nos comunica también, más allá del ámbito de charla y demás, compartir unos mates es un momento Sí. de diálogo que se va Mm, construyendo y te decía, yo jamás en mi vida te podría llegar a aceptar un mate dulce, pero bueno, mm, a veces por un amigo, por un colega, uno hace el sí. sacrificio, por más que yo Bueno, tengo mi propio término con el mate la, amargo. la- la- la amistad que vaya por otros carriles, pero que no me dé nunca un mate dulce, por favor. Además, viste que la pandemia cambió mucho aquello de compartir, ¿no? Que era tan lindo el mate. Así que ahora cada uno con su matecito individual por las dudas. Tal cual. Así que bueno, Daniel, la verdad no te quiero robar más tiempo. Como te dije hace un rato, mi admiración hacia ti como Muchas gracias. profesional, como periodista y sobre todo como persona, lo cual uno, Muchas yo gracias. creo que esas tres cosas las vas construyendo. Y te pido por favor que tú cierres la entrevista, obviamente Ujú, diciéndome si te sentiste cómodo en este rato que estuviste hablando con la radioactiva. Y por favor ujú. que le mandes un saludo a la radioactiva. Y bueno, algún día me daré el gusto de conocerte en persona, lo cual para mí sería un orgullo por el hecho de, Encantado. Es, oh, cru- es pedazo de cruzar el periodista y charco, presentador. es cruzar el charco y nos vamos a ver acá. De más está Seguro. decir que me encantó, porque además este tipo de espacios, ya que hablábamos hoy de la reivindicación un poco del pensamiento, viste que a veces que te sometan a este tipo de interrogatorios te hacen pensar o te hacen reflexionar, y que es un ejercicio que a veces lo vamos dejando de costado porque la vorágine del día a día o esa cosa rutinaria e intensa de la agenda de nuestros oficios hace que nos perdamos un poco en el en ese ejercicio tan lindo de pensar, así que me hiciste pensar. En consecuencia, muchas gracias a Radioactiva y a vos en particular. Un abrazo enorme desde acá. Dale. Y bueno, ya andaré por Uruguay y nos encontraremos para charlar y disfrutar esto tan lindo que nos une que como es el periodismo. Encantado, encantado.
Te mando un gran Un abrazo. abrazo. Chao, chao.